Damos una gran bienvenida a todos aquellos que están participando en esta hora del culto de la Iglesia Jesús 100% Vida aquí en Buenos Aires, en Argentina, en forma presencial, pero también a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Un abrazo muy grande a todos los que están allí en España, que nos siguen domingo tras domingo, los que están en los Estados Unidos, gente preciosa, los que están en diferentes países latinoamericanos. Quiero saludar en forma especial a los que están en Brasil y en Chile en esta oportunidad, gente preciosa que me escribe diciendo que le está haciendo de gran bendición cada una de las palabras que están recibiendo de parte de Dios. Y por supuesto, de toda nuestra amada Argentina, los que están en las distintas provincias. Y por supuesto, claro que sí, saludamos a todos aquellos que son de la Iglesia Jesús 100% Vida aquí en Buenos Aires, que hoy no están aquí, pero nos están siguiendo a través de las redes sociales. Hoy tengo una palabra muy, pero muy importante para la iglesia. Así que preste mucha atención porque tiene que ver con la vida de la iglesia. Y he titulado la palabra de Dios, una iglesia que impacta al mundo. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Abra su Biblia o ponga allí en su celular o en su tablet donde usted lee la palabra del Señor. Hechos capítulo 2. Últimamente me he estado preguntando cómo es una iglesia que impacta al mundo. ¿Cuáles son las características de una iglesia que logra influenciar a la sociedad al punto tal que la sociedad sea transformada? ¿Qué características tiene, me pregunto, una iglesia que verdaderamente crece y hace crecer el reino de Dios? Y hago esta distinción porque no estoy hablando de iglesias que engordan en lugar de crecer. ¿Cuáles son las iglesias que engordan, pastor? Las iglesias que engordan son aquellas que aumentan su membresía con miembros de otras congregaciones. Entonces no hay un crecimiento del reino, simplemente hay un traslado de miembros. ¿Por qué? Porque hay algo más novedoso, algo distinto, algo que llama la atención, y de pronto una gran cantidad de miembros de diferentes iglesias se concentran en esa. Eso no es crecimiento, eso es engordar. Pero ¿cuál es la iglesia entonces que realmente impacta al mundo? Y para responder a esa pregunta, necesitamos no mirar a las iglesias contemporáneas, sino a la iglesia bíblica, a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia allí especialmente de Hechos de los Apóstoles. Esa iglesia tiene algunas marcas, esa iglesia tiene algunas características fundamentales que hoy tenemos que recuperar. Porque hay que ir a la fuente, hay que ir al inicio, hay que ir a donde está la verdadera enseñanza que no ha sido distorsionada con el tiempo. Hechos capítulo 2, del versículo 42 al versículo 47, permítanme que pueda leerles la palabra del Señor hoy. Dice así: y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos.
Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por los milagros que has hecho hoy en las vidas que creen en ti. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos corrige, nos orienta. Tu palabra aumenta nuestra fe y nos hace vivir en otra dimensión de vida. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo comience a moverse en la enseñanza que hoy vamos a sembrar en cada corazón, y que podamos, Señor, ordenarnos detrás, alinearnos detrás de tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí en medio nuestro. Gracias por hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de leer unos versículos que son fundamentales, y yo creo que podemos aprender de una iglesia que es la iglesia que mal llamada primitiva, yo diría la iglesia primera, que impactó al mundo conocido en aquel tiempo, al punto tal que fines del primer siglo había más de 100,000 cristianos en ese mundo conocido, y no había internet, no había medios no había avión para viajar de ciudad en ciudad para poder predicar el evangelio de Jesucristo. Pero era tal el impacto de la iglesia neotestamentaria que 100,000 cristianos se registraron a fines del primer siglo. Ahora, ¿cuáles son las características de esa iglesia? Hemos nombrado algunas y simplemente permítame explicarlas y dar el fundamento a través de versículos bíblicos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque lo que quiero dejar hoy es una enseñanza clara, una enseñanza bíblica, absolutamente bíblica, de lo que Dios quiere sembrar en nuestra vida. ¿Qué características tenía esa iglesia que impactó a la sociedad y que impactó al mundo? Primero, era una iglesia que se mantenía firme en las doctrinas bíblicas. Versículo 42 de la primera parte. Y eran fieles, dice, en conservar la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué significa esto? Una iglesia que perseveraba en los fundamentos doctrinales enseñados por los apóstoles. Una iglesia que se apegaba a la palabra de Dios, que se apegaba a la Biblia, que no utilizaba la Biblia conforme a acomodarla conforme a lo que quería o pretendía o sus propios deseos. Lo que decía la palabra es lo que era correcto. Yo hoy veo una tergiversación de los conceptos bíblicos, donde cada uno va tratando de adaptar los principios establecidos por la palabra de acuerdo a lo que más le conviene. Pero una verdadera iglesia que impacta el mundo es aquel que se mantiene firme en las doctrinas bíblicas. Era una iglesia cristocéntrica, donde el Señor Jesucristo era el centro de la iglesia, era el centro de la predicación. Y sabe, cuando uno ve la realidad hoy en el mundo entero, me doy cuenta que corremos el riesgo de, en lugar de ser iglesias cristocéntricas, de transformarnos en iglesias antropocéntricas. ¿Qué significa esto? Iglesias que están centradas en el hombre y sus necesidades. Por eso hoy en día da la sensación que es más efectivo hablar de conceptos psicológicos más que de verdades bíblicas. Conceptos de autoayuda más que de verdades bíblicas, más de fundamentos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hoy, al ser una iglesia antropocéntrica, solamente se centra todo en el hombre, cuando la primera iglesia se centraba en la persona del Señor Jesucristo. Claro, en la historia del cristianismo hubo muchos desvíos, claro que sí. Hubo fragmentaciones de la doctrina. Ya en el tiempo inicial, pasado unos buenos años de la consolidación de la doctrina, aparecieron algunos herejes como Marción, que no tenía la intención de perjudicar, pero hizo una interpretación muy errada de la Biblia y se transformó en el primer hereje del cristianismo. ¿Qué hizo Marción? Marción dijo,
hay que anular todo el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no tiene que ser leído, porque tiene que ver con la ley, y ahora estamos en el tiempo de la gracia. Por lo tanto, como estamos en el tiempo de la gracia, solamente sirve el Nuevo Testamento. Y Marción lo que estaba predicando era justamente cortar la Biblia en dos, dejar y anular el Antiguo Testamento, que no tenía nada para enseñar a los cristianos, y solamente quedarse con el Nuevo Testamento. Y sumado a eso, decía, la gracia todo lo cubre. ¿Qué significa eso? Usted puede vivir como se le antoja, vive en pecado, pero la gracia del Señor cubre su vida, lo bendice. No hace falta siquiera arrepentirse, porque es la gracia. Así comenzó Marción. Claro que fue una desviación. Y aparecieron después otras herejías. Con el auge de esas herejías, por ejemplo, en la Edad Media, donde se compraban las indulgencias, donde usted pagaba por las indulgencias que le perdonaban sus pecados, donde usted podía comprar un terreno en el cielo. Aparecieron otras herejías de la angiología, donde el centro del evangelio eran los ángeles. Se le daba más importancia a los ángeles que a la persona del Señor Jesucristo. Y así fueron distintas distorsiones. Luego aparecieron algunos movimientos como por ejemplo la razón por encima de la revelación bíblica. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que se pueda explicar, todo lo lógico, todo lo razonable es el evangelio, y todo lo que no se puede explicar, eso no tiene nada que ver con el evangelio. Claro, tenían serios problemas para entender lo sobrenatural del evangelio. ¿Cómo explicaba una sanidad donde no había intervención de la medicina? ¿Cómo explicaban el hecho de que Jesucristo se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre? Algo sobrenatural, que nació de la Virgen María, algo sobrenatural. No tenían forma de explicar lo sobrenatural, pero allí comenzaron las desviaciones del cristianismo. Luego comenzó otro movimiento, el movimiento de la experiencia por encima de la revelación de Dios o de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Y todo depende de lo que yo siento, de la experiencia que tengo. Entonces la gente iba a un culto en ese tiempo, y si no sentía la presencia de Dios, decía, y hoy Dios no está aquí. Cuando la revelación bíblica dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está allí. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén a eso. Por lo tanto, eran tiempos donde hubo movimientos que fueron tergiversando la palabra de Dios. Luego apareció el tiempo de las fragmentaciones del evangelio. Esto es mucho más de actualidad. Yo recuerdo cuando yo era chico, el evangelio solamente era salvación. Punto. Nada más. No existía otra cosa. Salvación. Luego vino un periodo donde el evangelio solamente era sanidad. Y si no había sanidad, no había poder de Dios. Si no había sanidad, no había milagros. Luego vino el periodo de solo era liberación. Había que liberar de todo. Hasta aquellos que eran muy jocosos, había que liberarlos del espíritu de la jocosidad, para que usted se dé cuenta. Y estoy diciendo algo que conozco cómo pasaba. Y luego vino el tiempo de solamente adoración, donde los cultos eran hora y media de alabanza, de adoración, de búsqueda de la presencia del Señor, y no había tiempo para predicar la palabra del Señor, porque la adoración era todo. Luego vino el tiempo de la unción, solamente unción. Parecía que si no había una administración de unción, o que la gente por ahí se tenía que manifestar cayendo, no había presencia de Dios, porque todo era unción, y la gente ni entendía lo que era unción, pero todo el mundo hablaba de la unción. Luego llegó el periodo de la prosperidad, donde el centro era la prosperidad, donde parecía que el evangelio era sinónimo de prosperar, que usted tenía que prosperar, usted tenía que tener éxito en la vida. Y ahora ya estamos entrando también en otra etapa, pero ahora más el tiempo de la autoayuda. Todo es un tiempo de la autoayuda, el evangelio de la autoayuda. Ahora, ¿está mal todo esto, pastor? No. Todo es parte del evangelio de Jesucristo. El problema es la fragmentación. Nosotros tenemos que creer en el evangelio completo,
el evangelio del Señor es pleno y completo, donde hay salvación, hay sanidad, hay liberación, hay conceptos psicológicos que emanan de la palabra de Dios, hay unción, hay prosperidad, hay adoración. Todo es el evangelio de Jesús. Por lo tanto, lo más importante que yo veo, mi querido, que era una iglesia que se mantenía firme en las doctrinas bíblicas. Usted me ha escuchado decir muchas veces: si está en la Biblia, nunca tenga problema de ponerlo en práctica. Si no está en la Biblia, aunque a otros les dé resultado, no lo haga. No lo haga, porque no tiene la fuente verdadera, que es la palabra de Dios. Primer concepto, primera característica de una iglesia que impacta la sociedad, que transforma la sociedad, es cuando nos aferremos como nunca antes a las doctrinas de la palabra de Dios, sin tergiversar, sin buscar lo novedoso, lo distinto. Porque hay muchos hoy que por decir algo distinto dicen macanas. Para decir algo que nunca otros dijeron, buscándole la quinta pata al gato, dicen estupideces. Y permítame la expresión. ¿Sabe por qué? Porque desvían el corazón de muchos cristianos ingenuos. ¡Wow! ¡Qué revelación que tiene! ¡Qué unción que tiene! No, mi querido, qué pavada está diciendo. Que no tiene fundamento en la palabra del Señor. Primer concepto y primera característica de una iglesia que transforma la sociedad. Es una iglesia que se aferra, como dice ellos, eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles. La segunda característica, era una iglesia, y escuche bien esto, que comprendía la importancia de la oración. Pastor, un tema muy trillado. Sí, muy trillado y cada vez menos practicado. Mira lo que nos dice el 42b. Eran fieles, dice, en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Eran fieles en la oración. Esta iglesia que impactó al mundo conocido era una iglesia que su soporte, su fundamento de la vida de la iglesia era la oración. Dependían más de la oración que de la experiencia que ellos tenían. Dependían más de la oración que de los recursos que ellos tenían. Dependían más de la oración que de la inteligencia que podían tener. Dependían de la oración. Y permítame darle algunos ejemplos, porque dije que voy a ser bien bíblico en lo que le voy a compartir. Hechos capítulo 1, versículo 14, escuche bien. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. ¿Cuál es el contexto? Había que tomar una decisión muy importante. Judas había traicionado a Jesús y se había matado, y había que nombrar un nuevo sucesor de Judas, que era Matías. ¿Y cómo estaban ellos para nombrar a Matías? Dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. Hechos capítulo 3, versículo 1. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Aquí vemos a los líderes dándole el valor e importancia a la reunión de oración. No faltaban a la reunión de oración a las 3 de la tarde, ahí estaban para orar y clamar al Señor. Hechos capítulo 4, versículo 31. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿En qué contexto estamos hablando de esto? Que estaban todos en oración. El contexto es que Pedro y Juan habían sido encarcelados y luego fueron liberados. Y cuando vuelven a la iglesia, le cuentan lo que había pasado. ¿Y qué hacen como iglesia? En medio de la persecución que se empezó a desatar en ese tiempo, oraron. No dijeron qué hacemos ahora, cómo nos escapamos, qué estrategia usamos. No. Oraron, dice, y fueron revestidos del poder del Espíritu Santo de Dios y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno.
Los acababan de meter presos por predicar la palabra y se ponen a orar. El Espíritu Santo los llena y en lugar de ser prudentes y decir, bueno, quedémonos quietos por un tiempo, comienzan a predicar con denuedo la palabra de Dios. Ahora, después de haber orado, dice el lugar tembló. El poder de la oración. Déjeme seguir un poco más. Hechos capítulo 6, versículo 4. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Estaban los apóstoles, había mucho trabajo para hacer en la iglesia. Había que atender a las viudas, ver los huérfanos. Entonces le estaba llevando mucho tiempo y los líderes dijeron, no podemos seguir así. Nosotros tenemos que priorizar. ¿Y qué es lo que vamos a priorizar? La oración y la palabra de Dios. Necesitamos un liderazgo que priorice la oración. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un liderazgo que priorice la oración, los tiempos de oración, de comunión, de búsqueda de la presencia del Señor. Voy a seguir. Hechos 9:11. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. La primera señal que Dios le da a Bernabé para que vaya a la casa de Ananías es que Pablo está ¿cómo? Está orando. Hechos capítulo 12, versículo 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. ¿Y qué es lo que pasó? Pedro fue liberado. No dijeron vamos a convencer a los alguaciles, no vamos a convencer al guardacárcel para que lo libere. No, la iglesia se reunió a orar y clamar fervientemente por Pedro y Pedro fue liberado. Hechos 13, del 1 al 3, la iglesia de Antioquía, ¿qué está haciendo? Orando, clamando, ministrando al Señor, dice la palabra, y se abren las puertas para las misiones. Los viajes misioneros del apóstol Pablo comienzan porque hubo una iglesia que está orando y está clamando. Hechos 16, 25. Pablo y Silas están en prisión, oran y Dios abre las puertas. Hechos 28, 8 y 9. Pablo ora por los enfermos de la isla de Malta y son sanados. Y podríamos seguir y seguir y seguir y seguir. Pero la iglesia, la primera iglesia, la iglesia bíblica, comprendía que la fuente de la oración era una fuente de poder. ¿Es la fuente de poder la oración para la iglesia de hoy? No sé, los cultos de oración son los menos participativos en el día de hoy y desde hace ya muchísimos años en el mundo entero. Tercera característica, era una iglesia donde había milagros. Hechos capítulo 3, un paralítico es curado. Hechos capítulo 5, versículo 12, dice, muchas señales y prodigios son hechos en el pueblo. Hechos capítulo 8, versículo 6, Felipe realiza un milagro en Samaria y muchos se disponen a escuchar la palabra de Dios cuando vieron los milagros. Hechos capítulo 19, versículo 11, Dios hacía milagros extraordinarios a través del apóstol Pablo. Qué tremendo, era una iglesia donde había milagros. El pueblo, y escúcheme bien, el pueblo buscaba a Dios porque en la iglesia había milagros de salvación, milagros de sanidad, milagros de liberación. La iglesia en ese tiempo no dependía de hacer el mejor show para que la gente venga. La gente venía porque había milagros en la iglesia de Jesucristo. La cuarta característica de una iglesia que impacta al mundo, era una iglesia con entusiasmo en los cultos. Versículo 46, todos los días se reunían en el templo. Wow, ¿ya pensó? Todos los días
se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tenían placer de estar en la casa de Dios. Decirle que está al lado tuyo, ¿escuchaste? Dígaselo. Había alegría. Querían estar en la casa de Dios. ¿Cuándo, pastor? Una vez por semana. No, todos los días. El salmista en el Salmo 84:10 dice una verdad tremenda. Vale más pasar un día en tus atrios. En los atrios es allí al fondo de todo. Vale más pasar un día, Señor, en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Disfrutaban estar en la casa de Dios, disfrutaban había entusiasmo en los cultos. ¿Y cuánto nos está costando volver a congregarnos? Y las excusas son muchas, y muchas hasta atendibles. La pandemia nos dio una mano tremenda en cuanto a eso. Y no, pastor, la pandemia no nos podemos congregar, especialmente en los primeros tiempos donde teníamos todos los recaudos y pero igual el temor, el miedo que la pandemia, que el COVID-19, hasta uno podría, claro, justificar un poco la pandemia, pero después de la pandemia ya pasó y no hemos mejorado tanto. Porque la semana es una semana muy agitada, estamos hiper cansados. El domingo es el único día que tenemos para descansar, el único día que tenemos para limpiar la casa. Justo este domingo es un día precioso, hermoso, y no nos vemos como familia. Vamos a salir al parque, vamos a pasear con la familia. Justo ese domingo es un domingo horrible. No vamos a salir porque por ahí nos mojamos, nos engripamos y no podemos ir a trabajar. Hoy juega el partido, mi equipo favorito. ¿Cómo voy a ir a la casa del Señor? Y podríamos seguir poniendo todas las excusas. Había placer en estar en los cultos, en la casa del Señor. Por eso se reunían todos los días. La alabanza era una alabanza constante. Dice, alababan a Dios y eran estimados por todos. Versículo 47. La iglesia estaba viva, una alabanza fervorosa, contagiosa, con alegría, sincera, una alabanza verdadera. Con su alabanza buscaban exaltar al Señor. Y sabe, el gozo que tenían no dependía de las circunstancias. No es que todo iba fenomenalmente bien. No es que no tenían problemas, por eso había gozo y había alegría. Todo lo contrario. Fíjese, Hechos capítulo 5, versículo 40 en adelante, dice que los apóstoles fueron azotados en el Sanedrín, que eran las autoridades religiosas de aquel tiempo. Y dice, se retiraron después de ser azotados, gozosos por haber sido considerados dignos de padecer por causa de Cristo. ¡Wow! Podrían haber dicho, se retiraron como víctimas, diciendo, fíjate, mira, me azotaron, me dieron con todo por Cristo. Y haciéndose los valientes o quejándose, Señor, ¿por qué a mí? Si yo te honro, si yo te busco, si yo predico tu palabra, ¿por qué a mí me tiene que pasar esto? Podrían ser tantas cosas. Dice la palabra, se retiraron como gozosos después de haber sido azotados. Hechos capítulo 13, versículo 52. Los discípulos de Antioquía, siendo perseguidos, igual estaban llenos de gozo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el gozo no dependía de las circunstancias. El gozo del Señor era su fortaleza. Y sabían cómo terminaba cada historia. Por eso se gozaban en el Señor. La cuarta característica, mi querido, es que era una iglesia que se entusiasta en los cultos.
desesperado por estar en la casa de Dios con gozo, con alegría, con alabanza. Quinta característica, era una iglesia que valoraba la comunión. Disfrutaban estar juntos en comunión. Había un espíritu de unidad. Y era tal el espíritu de unidad que todos eran sensibles a la necesidad del otro. Y escucha los puntos y a los lugares que llegaban. Todos los creyentes estaban muy unidos, dice aquí, y compartían, escuche esto, sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Pastor, ¿está en la Biblia? Sí, versículo 44 y versículo 45 de lo que acabamos de leer. Esa comunión y esa unidad, ese amor que había en la iglesia, hacía que pudieran compartir aún en el extremo de entregarse incondicionalmente por amor al otro, para suplir las necesidades del otro. Una iglesia que valoraba la comunión. Y en sexto lugar, y con esto voy a terminar, era una iglesia que impactaba la sociedad por su estilo de vida cotidiano. Dice que tenían el favor del pueblo, dice, alababan a Dios y eran estimados por todos. En otra versión dice, tenían el favor del pueblo, eran estimados por el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, los que no eran cristianos, veían esta gente alegre, gente generosa al extremo, viviendo sanamente. Eran mejores padres, eran mejores hermanos, eran mejores hijos, eran mejores trabajadores y la gente los veía. Era gente distinta. Y por su vida, por su estilo de vida y por su trabajo evangelístico, tenían un crecimiento asombroso, impactante. Dice, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Cuando Dios vio cómo estaba su iglesia, cuando Dios vio que era una iglesia, mi querido, donde la oración era fundamental, donde estaban firmes en la doctrina, una iglesia donde los milagros de parte de Él acontecían, que se entusiasmaban en los cultos, una iglesia que mantenía su gozo, que valoraba la comunión, que tenían unidad entre ellos, que se amaban unos a otros. Cuando Dios vio todo eso, mandó el crecimiento. Y crecía mucho, impactaban la sociedad, impactaban los pueblos, impactaban las ciudades. Fíjese cómo crecían. En Hechos capítulo 1, versículo 15, había 120 miembros. Pero en Hechos capítulo 2, versículo 41, se agregaron 3,000 miembros. Y en Hechos capítulo 4, 2 capítulos después, capítulo 4, versículo 4, había 5,000 miembros. En Hechos capítulo 5, versículo 14 dice, aumentaba la iglesia en gran número. En Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, el número de miembros se multiplicaba. En Hechos capítulo 9, versículo 31 dice así, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 5, iglesias eran establecidas y aumentaba el número cada día. Y podríamos seguir y seguir y seguir. La iglesia impactaba a la sociedad y crecía de verdad. Estas son las características, las marcas de una iglesia que impacta al mundo. No es el show, no es la diversión. No son las cosas adyacentes, tangenciales de la vida de la iglesia. Tenemos que volver a la iglesia establecida por el Señor en su palabra.
Tenemos que volver cada día, y hablo de la iglesia en general, ¿sabe? En todo el mundo. Volver a los fundamentos firmes de la doctrina bíblica. Basta ya de buscar lo novedoso, de irse para la derecha o para la izquierda con relación a los principios bíblicos. Lo que Dios estableció en su palabra es lo que tenemos que fortalecer. Tenemos que volver a darle importancia y valor al tiempo de oración. La iglesia, esta iglesia cristiana, la primera, se movía, decidía en función de la oración, de la búsqueda de la presencia del Señor, de la guía del Señor. Tenemos que buscar cada día que Dios pueda obrar a través nuestro milagros. Milagros de salvación, milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros de restauración personal, restauración familiar, milagros de parte del Señor. Tenemos que ser una iglesia que disfrute estar en la casa de Dios, sin excusas, gozándonos en el Señor. De esto vamos a hablar dentro de poco tiempo también. ¿Por qué tengo que ir a la casa de Dios? ¿Cuál es la razón por la cual tengo que congregarme en función de la palabra de Dios? Lo vamos a ver más adelante. Pero era una iglesia gozosa, entusiasmada en la casa de Dios, y tenemos que volver a eso. Es hora de culto. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? No, mi querido. Si queremos ser una iglesia que impacte al mundo, una iglesia que transforme la sociedad, si queremos ver una Argentina diferente, distinta, tenemos que ser una iglesia con las características de la primera iglesia. Tenemos que ser una iglesia que tenga una gran comunión. No significa pensar todos iguales. No significa hacer las cosas todos iguales. No. Pero las diferencias, en lugar de dividirnos, nos enriquecen. Y crecemos con lo que el otro piensa que es diferente a lo mío. Pero estamos unidos como una familia. Todos piensan distinto, pero son una familia, una verdadera familia. Una verdadera iglesia que valora la comunión, que nos ayudamos mutuamente, que hacemos que la gente, al ver la manera de vivir de la iglesia, diga: esta gente es distinta, vive una vida sana, diferente, son buenos padres, buenos hijos, buenas madres, buenos hermanos, nos tengan en buena estima. Porque cuando Dios ve iglesia así, Él es el primero que quiere que esa iglesia explote en crecimiento, no engordando, escúcheme bien, creciendo. Porque esto produce que el reino de Dios crezca. La pregunta no es: ¿qué debo hacer para que la iglesia crezca? No. La pregunta es: ¿cuál de estas características nos está faltando fortalecer, consolidar para que nuestra iglesia crezca? ¿Qué nos está faltando? ¿En qué tenemos que profundizar? Porque el modelo de iglesia ya lo tenemos. No quiero buscar otro, no me interesa. Este es el mejor, es el bíblico, es el del Señor. Es el donde no nos vamos a equivocar nunca jamás si lo ponemos en práctica. ¿Qué nos está faltando? Y esta es una respuesta que cada uno de nosotros tenemos que dar. Porque no podemos decir la iglesia como institución. No, la iglesia soy yo, la iglesia es usted. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y yo creo que tanto usted como yo queremos tener una iglesia que impacte al mundo, que impacte la sociedad. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer usted en forma personal? ¿Qué áreas tiene que fortalecer de esta que acabamos de ver? ¿Qué áreas tenemos que decirle: Señor, ayúdame porque en esto estoy un poco flojo, porque esto no lo estoy teniendo en cuenta? Necesito, Señor, el poder de tu Espíritu Santo. Nos ponemos todos de pie. Y quiero que tengas un tiempo con Dios. Cierra tus ojos. La palabra de Dios fue lanzada, la semilla fue sembrada en los corazones, pero ahora el corazón depende de usted. Si es un corazón duro, un corazón fértil, para que esa semilla caiga y pueda producir. Cierre sus ojos, ore al Señor, pídele al Señor guía, la orientación del Espíritu Santo. Dígale: Señor, ¿en qué cosas tengo que fortalecer mi vida?
¿En qué áreas de las que acaban de ser expuestas necesito tu ayuda? Porque yo quiero ser parte de esa iglesia que impacte a la sociedad. Y comenzamos impactando a nuestros vecinos, comenzamos impactando a nuestros familiares, comenzamos impactando a nuestros amigos, a los que están en nuestra barca, a los que nos rodean. Usted como representante de la iglesia, en el lugar donde está, porque es la iglesia, puede marcar la diferencia. Señor, yo en el nombre de Jesús te ruego que esta palabra que hemos lanzado hoy pueda traer mucho fruto en nuestros corazones. No queremos jugar a la iglesia, ni mucho menos, Señor, que la iglesia sea una rutina, una costumbre. No queremos vivir la vida cristiana en piloto automático. Simplemente sabemos lo que hay que hacer y lo hacemos sin esa experiencia poderosa, ese fervor, ese entusiasmo. Y yo te ruego, Señor, que estas características que tenía tu iglesia en los primeros tiempos se pueda replicar en nuestra iglesia, en cada uno de nosotros. Que podamos ser ese tipo de iglesia en el lugar donde estamos, en el trabajo, en la casa, en la escuela, con los vecinos, con los amigos, que puedan ver algo distinto, algo diferente, algo que los atraiga, como pasaba en aquel tiempo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta hora. Queremos consagrar nuestra vida a ti. Queremos consagrar nuestra vida, Señor. Aleluya.